En esta oportunidad comenzaremos con los derechos reales de garantía. Para ello vamos a empezar con una introducción sobre las garantías, ¿sí? ¿Qué son las garantías en sí? Las garantías son medidas de refuerzo que se añaden a un derecho crediticio para asegurar justamente su cumplimiento. Es por ello que podemos entender que existen diferentes clases de garantías: las garantías reales y las garantías personales. Las garantías personales es cuando un sujeto asegura el cumplimiento de una obligación con su patrimonio. El caso común es la fianza, el contrato de fianza. Mientras que las garantías reales, que son las que competen a nuestra materia y las que vamos a desarrollar en los videos venideros, tienen que ver con asegurar el cumplimiento de una obligación con un objeto, con un bien, ¿sí? De esta manera, las garantías reales podemos entender que surten algunos efectos que son beneficiosos, como la posibilidad de perseguir la cosa en manos de quien se encuentra, el ius persequendi, el privilegio o preferencia que tiene el acreedor y el crédito a ser cobrado por sobre otros, ¿sí? Podemos nombrar como garantías reales 3 dentro del Código Civil Comercial: la hipoteca, la anticresis y la prenda. Recordemos o mencionemos que la prenda puede ser en sus dos modalidades: la prenda contrato, ¿sí? Muy parecido a lo que sería un empeño, y la prenda como derecho real en sí, que es la prenda con registro. 2219, 2220 tiene el código. Independientemente de estos derechos reales de garantía, fuera del Código Civil Comercial encontramos, por ejemplo, en la Ley de Navegación, la 20094, la hipoteca naval. También encontramos la prenda naval, ¿sí? En el Código Aeronáutico encontramos la hipoteca aeronáutica. Y después tenemos leyes especiales que también tenemos derechos de garantía, pero que son comerciales, como los warrants, los desventures, ¿sí? En estos casos hablamos de que estos derechos reales son derechos reales de garantía, por ende son garantías reales. Para ello, tenemos que ahora empezar a ver lo que es el código en cuanto a disposiciones comunes. A partir del artículo 2184 empiezan las disposiciones comunes o generales a los derechos reales de garantía. Es decir, que se aplica para el ámbito de la hipoteca, la prenda y la anticresis una serie de normas que son idénticas, análogas para los tres derechos reales. De esta manera, el 2184 lo que viene a establecer es una cuestión de ordenamiento, diciendo que en el primer capítulo se ven las disposiciones para los tres derechos reales y luego se ven en capítulos venideros las disposiciones específicas para la hipoteca, para la prenda y para la anticresis. Por ello, el primer artículo con contenido sobre disposiciones comunes es el 2185. Y ahí vamos a encontrar a partir del 2185 lo que llamamos caracteres. Existen los caracteres esenciales. ¿Qué son los caracteres esenciales? Como dice la palabra, esencial viene de esencia, es decir, viene de la posibilidad de constituirse correctamente el derecho real de garantía. Para ello, un carácter esencial es ineludible, debe cumplirse, si no, no hay derecho real de garantía. Los caracteres esenciales comienza el 2185 nombrando el primero de ellos, ¿sí? Que es la convencionalidad. Pero antes vamos a nombrar uno que no está dentro del código, es decir, no está enumerado dentro de las disposiciones comunes, pero se desprende de las propias normas específicas de la hipoteca, la prenda y la anticresis. ¿Cuál es ese primer carácter esencial? Es un derecho real, ¿sí? Es decir, son derechos reales. Los derechos reales de garantía son derechos reales y por ende gozan de los beneficios que antes habíamos mencionado de la preferencia y la persecución. Independientemente de esto, vamos al 2185 con su segundo carácter esencial. Los derechos reales de garantía son convencionales. Es decir, dice el 2185 que son convencionales en los términos de que solo pueden ser constituidos por contrato, celebrado por los legitimados y con las formas que la ley indica para cada tipo. Acá es necesario empezar a entender cómo funciona el derecho real. Cuando hablamos de contrato, de constitución por contrato, decimos que el derecho real es creado por ley, ¿sí? Es decir, su origen es la ley, es un derecho real de orden público, pero su constitución, ¿sí? Constitución decimos es su celebración para que empiece a surtir los efectos que la ley dispone para cada derecho real, es por contrato, por acuerdo de voluntades. Este acuerdo de voluntades requiere de dos sujetos, como cualquier celebración de un contrato. Por un lado va a estar el acreedor y por el otro no va a estar el deudor como uno cree, sino que el derecho real de garantía a las partes son el acreedor y el constituyente. Entonces, ¿cómo se entiende? Vamos a explicarlo rápidamente. Acá lo que sucede es que para que haya un derecho real de garantía, para que se pueda crear el derecho real de garantía, tiene que haber un crédito. El crédito es entre el acreedor y el deudor. Más bien, cuando hablamos de que el derecho real de garantía es convencional, estamos diciendo de que ya existiendo el crédito, ahora vamos a asegurar el cumplimiento de ese crédito.
¿Quién lo asegura? Lo asegura el acreedor conjuntamente con la otra parte, que es el constituyente. Para que sea constituyente, es decir, para que se hable de un constituyente, tenemos que hablar de que tiene que estar legitimado al efecto, legitimado para poder crear la hipoteca, la prenda, la anticresis. Por ejemplo, vamos a entenderlo de esta manera. El artículo 2200, vamos a hablar de hipoteca, ¿no? El artículo 2206 nos dice que para crear la hipoteca, el constituyente, ¿sí?, tiene que ser o el titular de dominio, o el titular de condominio, o el titular de propiedad horizontal, o el titular de conjunto inmobiliario, o el titular de superficie, ¿sí? Es decir, que cualquiera de estos titulares de derechos reales podrían crear una garantía, una hipoteca, conjuntamente con el acreedor. Por eso decimos que hay dos partes, constituyente y acreedor. Ahora bien, el acreedor va a ser el titular del derecho real de garantía, por ende va a tener las facultades de persecución y de preferencia. En sí la preferencia es lo más importante, ¿no? Porque ante el incumplimiento va a poder perseguir la cosa y cobrarse de la cosa. De esta manera podemos decir que la única manera de crearse un derecho real de garantía es existiendo previamente un crédito, ¿sí? Y para asegurar ese crédito debe celebrarse entre constituyente y acreedor el derecho real. Ahora bien, ¿existe otra forma de crearse este derecho real? No, no hay otra forma de crearse. La forma de crearse es convencional, por contrato. Es decir, que no existen ni derechos reales legales, es decir, casos en que la ley establece un derecho real de garantía a favor de un acreedor ante determinada situación, ni mucho menos de constitución judicial. Obviamente esto viene de que cualquier derecho real no puede ser constituido por vía judicial. De esta manera podemos entender que el constituyente, ¿sí?, es una persona que podría o no ser deudor, pero si es deudor de la obligación principal, este constituyente además tiene que ser titular de un derecho real, como vimos recién, dominio, condominio, propiedad horizontal, conjunto inmobiliario, superficie, ¿sí?, para la hipoteca, hablando de legitimados para hipoteca. Obviamente en las normas específicas de cada derecho real tocaremos los legitimados constituyentes que van a poder crear la hipoteca, la prenda o la anticresis. El segundo carácter, o tercero, ¿no?, habíamos dicho derecho real convencional, lo encontramos en el 2186, ¿sí?, y se desprende también del 1889, que es el carácter de accesoriedad. Los derechos reales de garantía son accesorios, acceden a algo principal, es decir, van de la mano con algo principal, ese algo principal es el crédito. De esta manera, ¿sí?, hay una relación ineludible entre el derecho real de garantía y el crédito al que accede, el derecho crediticio al que accede. Ese derecho crediticio que se asegura en su cumplimiento es un crédito en los términos de una obligación. ¿Hay una obligación entre quién? Existe una obligación entre acreedor y deudor, en donde el deudor se está obligando a realizar actos, ¿sí? Y para asegurar que realice esos actos, el acreedor constituye a su nombre y a su favor un derecho real de garantía, otorgado por el constituyente, pudiendo ser el constituyente, como vimos antes, el propio deudor o un tercero ajeno que va a asegurar el cumplimiento de esta obligación principal. Eso significa que el derecho de garantía tiene una causa fuente en los sentidos de que debe haber un crédito en primer término para poderse asegurar con el derecho de garantía. Eso tiene que ver con que los derechos de garantía son accesorios del crédito que se ha creado. Es decir, si no hay crédito, no hay forma de asegurar algo. Tiene que haber un crédito para asegurar el mismo. De esta manera, no puede desligarse el derecho real del crédito para cuya seguridad nació. Es decir, que continuará con el crédito ese derecho real de garantía. Para que se cumpla, ¿sí?, para que se cumpla esto de la accesoriedad, se debe describir el crédito, ¿sí? Hay que saber entender que describir el crédito es individualizar la obligación que da nacimiento al derecho real de garantía. ¿Qué estamos diciendo? El 2187 dice que lo que se debe garantizar es un crédito. Entonces, ¿qué créditos son garantizables? Ahí hablamos de que lo que se tiene que individualizar es los sujetos en el crédito. Acá estamos hablando no del derecho real de garantía, sino de la obligación principal. En la obligación principal, nosotros tenemos que describir los sujetos. ¿Quiénes son los sujetos? Acreedor, deudor, ¿sí? Es decir que ahí lo que vamos a describir es los datos personales del acreedor, los datos personales del deudor. Vamos a hablar del objeto del crédito, de la obligación. Y acá vemos que la obligación puede recaer en una obligación de dar, hacer o no hacer, ¿sí? De esta manera tenemos que también establecer la causa fuente, es decir, la fecha de esa obligación
el vencimiento de esa obligación, el monto o la medida en la que se tiene que realizar esa obligación. De esta manera cumplimos con la accesoriedad porque está descrito el crédito que luego va a dar nacimiento al derecho real. ¿En qué sentido? Va a darle nacimiento porque acá vamos a asegurar ese cumplimiento de ese crédito con un derecho real de garantía, como la hipoteca la prende la anticrisis. Pero para aquí vamos a necesitar otros sujetos, que es constituyente y acreedor, vamos a necesitar otros caracteres, otro carácter que vamos a conocerlo como especialidad. De esta manera, ¿sí?, el crédito, ¿sí?, que es una obligación, puede ser una obligación de dar, hacer o no hacer. Puede ser una obligación sujeta a una condición. Por ejemplo, puede ser sujeta a una condición suspensiva, esto lo establece el 2187. Ejemplo, que el deudor se obliga a pagarme a mí, ¿sí?, si vuelve el fútbol antes del 15 estamos en cuarentena, si vuelve el fútbol a rodar la pelota antes del 15 de junio, ¿sí?, el deudor se obliga a cumplir la obligación, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que el crédito está sujeto a una condición suspensiva, ¿sí? Si no vuelve el fútbol, él me va a tener que pagar los 1.000, y si no me los paga, ahí tengo el derecho real para asegurarme el cumplimiento. O podría estar sujeto a una condición resolutoria, que sería, el día que vuelve el fútbol, vos me tenés que pagar los 1.000. ¿Ven la diferencia entre una condición suspensiva y una condición resolutoria? En ambos sentidos, la obligación principal puede el derecho real de garantía asegurar obligaciones principales que estén sujetas a condiciones resolutorias o condiciones suspensivas. De esta misma manera, puede la obligación estar sujeta a un plazo, puede ser un crédito eventual. Esto es un poco más complejo, ¿no? El 1407 habla de los créditos eventuales, es decir, sería el saldo sobre una cuenta corriente mercantil. Vamos a hablar de una cuenta corriente. El banco me otorga a mí una cuenta corriente, ¿sí? La cuenta corriente es con chequera. Si yo no lo utilizo, nunca se genera el crédito. Ahora, si yo lo utilizo, el crédito se genera y aseguramos ese crédito con un derecho real de garantía. Que ante el caso de que yo no le devuelva, ¿sí?, al banco lo que utilicé en las chequeras porque están sin fondos, es decir, la cuenta corriente quedó descubierta, quedó en rojo, como se dice, ahí lo que sucede es que el banco podrá cobrarse con el derecho real de garantía a través de un objeto que yo le brindé al banco, ¿sí? Es un ejemplo de que puede ser un crédito eventual. El crédito es eventual porque la obligación puede o no configurarse, siempre recae en el deudor si la configura o no, y por ende el crédito después va a tener que ser descripto con posterioridad. De esta manera llegamos al cuarto carácter que tienen los derechos de garantía. Hablamos del derecho real, hablamos de la convencionalidad, hablamos de la accesoriedad, pero hablamos ahora sí de uno de los caracteres esenciales más importantes, llamado especialidad. El 21, 88, 89 y 90 hablan de este carácter. La especialidad se da en cuanto a dos criterios. La especialidad en cuanto al objeto y la especialidad en cuanto al crédito. Ojo, cuando hablamos acá de crédito, vamos a cambiar la palabra y decir especialidad en cuanto al monto, ¿sí?, del gravamen, que no es lo mismo que la obligación principal, ¿sí? Esto lo vemos en un rato. Vamos a empezar con lo más sencillo, que es la especialidad en cuanto al objeto. Primero, el objeto tiene que ser actual, es decir, debe existir al momento de constituir el derecho de garantía. Esto significa que hay que precisar de forma determinada, ¿sí?, individualizada, el objeto. Y podemos a esta altura nombrar cuáles son los objetos de acuerdo a cada derecho real. La hipoteca puede recaer sobre inmuebles o derechos. Entre comillas, lo dejamos ahí. La anticrisis puede recaer sobre cosas registrables, inmuebles o muebles registrables, o incluso derechos. La prenda puede recaer sobre muebles, registrables o no, ¿sí?, o sobre créditos instrumentados. Es decir, que sobre muebles, llamémoslo. De esta manera, cuando hablamos de la determinación en cuanto al objeto, de lo que estamos hablando es de determinar e individualizar de forma fehaciente el objeto que va a garantizar la obligación principal. Ese objeto, supongamos, si es un inmueble, el artículo 2209 dice la forma de describir el inmueble es describiendo la nomenclatura catastral, las medidas, los linderos, las colindancias, la ubicación geográfica, los titulares, los datos de registración del registro de propiedad inmueble. Si hablamos de un mueble registrable, el caso más común es un automotor, ahí hablamos de que para describir el automotor necesitaríamos marca, modelo, año, número de chasis, número de motor, número de registración, es decir, lo que llamamos dominio, patente. Esa es la forma de describir. Se debe cumplir precisamente con estos datos para cumplir con la individualización del objeto que está asegurando el crédito principal.
Dijimos que la especialidad sea en cuanto al objeto y en cuanto al crédito. Acá el crédito no está refiriendo a la obligación principal, sino que está refiriendo al monto de la obligación principal, ¿sí? La obligación principal tiene que estar descrita porque es la accesoriedad. Si no hay obligación principal, mal podríamos asegurar ese cumplimiento. Ahora bien, el crédito, ¿sí? El crédito, cuando hablamos del crédito, hablamos del monto. ¿Cuánto vale la obligación principal? Entonces, la cuantía es el capital. Es el capital más sus intereses. Es la descripción de un capital más sus intereses. Pudiendo ser, supongamos que la obligación principal vale 100.000, el monto del gravamen puede ser 100.000 o puede ser menos, puede ser 80.000. Es decir, que estamos asegurando con un derecho real de garantía una parte del crédito, ¿sí? No es necesario acreditar, no es necesario todo el crédito. Obviamente, cuando se constituye, suele constituirse sobre los 100.000 y no sobre los 80.000. De esa manera, el capital, que es el monto más los intereses, tenemos que describir que el capital tiene que describirse siempre en dinero. Ese dinero tiene que ser moneda de curso legal, pesos. A esta altura vamos a decir pesos, moneda de curso legal. Después tocaremos el caso de constituir el gravamen con una moneda de curso extranjero. Pero hablamos de intereses. Intereses que pueden estar pactados como compensatorios, moratorios o punitorios. Los compensatorios tienen que ver con el valor que tiene ese dinero que nos están otorgando. Los moratorios es por el pago que realiza el deudor fuera de término, ¿sí? Al deudor se le da un plazo para pagar la obligación principal del 1 al 10 de cada mes, él paga el 11, se le aplica un interés extra por pagar fuera de término, y el punitorio es el judicializado, decimos, el que se va a utilizar cuando tengamos que ejecutarlo vía judicial y el juez lo presupuesta como un interés por pago directo, por falta de pago. De esta manera podemos decir que el crédito tiene que ser siempre un dinero y tiene que ser siempre determinado en principio. Esto lo establece el 2189. Y aclaremos algo. El artículo 2189 del Código Civil Comercial está reformado por la ley que se llama Ley de Casa de Ahorro. La ley 27271. ¿Sí? O sea que tanto el artículo 2189 como el artículo 2210, en los artículos 23 y 24 de la ley 27271, se reforman los mismos. Es parecido, pero establece algo más. Vamos primero a hablar de que el crédito tiene que estar descrito en cuanto a una forma cierta y determinada. Esto hace que hay que establecer el monto máximo del gravamen. ¿Qué es el monto máximo? El monto que estimamos como máximo de lo que va a valer, y todo lo que establezcamos en ese monto va a ser privilegiado. Si después el crédito principal, la obligación principal, produce nuevas acreencias, esas nuevas acreencias serán quirografarios. Vamos a dar un ejemplo. Supongamos que garantizamos una obligación principal, que es que el deudor realice, ¿sí?, un recital, ¿sí? Y le decimos que ante el caso de frustración, si no realiza el recital, debe pagar 1.000.000 de pesos. Garantizamos la obligación de hacer del deudor con un derecho real de garantía. Es decir, que si él no lo hace, me va a tener que pagar 1.000.000 de pesos a mi acreedor. Entonces, ¿qué hago? Si él lo hace, listo, no hay ningún problema. Ahora, si él no lo hace, él me tiene que pagar 1.000.000 de pesos. ¿Qué pasaría si yo vendí entradas y terminé como acreedor gastando 1.200.000? Bueno, la obligación principal no vale 1.000.000, vale 1.200.000, pero yo garanticé como monto máximo 1.000.000. Eso significa que por el 1.000.000 tengo el derecho de garantía, y cuando ejecute voy a cobrar de forma privilegiada sobre el objeto que el deudor me otorgó, pero los 200.000 los voy a cobrar como un acreedor quirografario. Es decir, que todo lo que excede el monto máximo determinado de la garantía, ¿sí?, del gravamen, va a ser cobrable por mi parte, pero de forma quirografaria. De esta manera, todo lo que excede el monto máximo estimado por las partes va a ser quirografario. Obviamente, la garantía tiene que ver con lo que cubre el límite del gravamen, ¿sí?, y no con el crédito en sí, todo lo que produce el crédito. Obviamente el crédito dijimos que tiene que estar determinado, pero ¿qué pasa con los créditos que no están determinados? ¿Qué significa que no está determinado? Que la obligación está descrita, pero no tiene un monto en dinero la obligación. No sabemos cuánto vale la obligación. A eso llamamos créditos abiertos o hipotecas abiertas. También hipotecas de máximo. ¿Qué es la hipoteca de máximo? Cuando se asegura una masa de créditos indeterminados por un monto máximo, ¿sí? Por ejemplo, una cuenta corriente mercantil, como dijimos antes.
La cuenta corriente mercantil se establece de que otorga al deudor 200.000 pesos para que libere cheques. El deudor podrá librar durante el mes 150, no lo sabemos, es indeterminado cuántos cheques va a librar. Pero se constituye un derecho real sobre esa cuenta corriente, ¿sí?, sobre créditos que van a sucederse durante un lapso que no sabemos cuánto va a ser el monto. Eso hace que es una masa de créditos indeterminados, de esta manera que se va a determinar fehacientemente cuando, ¿sí?, se tenga que ejecutar la garantía, es decir, cuando se tenga que cobrar efectivamente la garantía. Esto hace que cuando se ejecute la garantía, ahí sí vamos a tener que determinar el crédito. Por eso decimos que son abiertas, porque no sabemos cuánto va a ser el monto y solo lo vamos a reclamar en el caso de que debamos cobrarlo cuando se reclame para su cobro. Algo particular es que los montos indeterminados, los créditos, deben estipularse dentro del plazo de 10 años. Es decir, que durante los 10 años los créditos son privilegiados. Todo lo que exceda los 10 años deberá pactarse nuevamente el derecho de garantía para que incluya esos montos posteriores. Así llegamos a lo que llamamos las obligaciones. Dijimos que íbamos a hablar de las obligaciones suscriptas por moneda extranjera. El caso más común, ¿no? Hacemos una hipoteca en dólares. Es decir, la obligación principal es el préstamo de dinero, un mutuo, que se traduce en plata. Esa plata, en vez de pactarla en pesos, se pacta en dólares. Entonces ahí tenemos el problema de que se puede pactar en dólares. A ver, el Código Civil y Comercial dice que se puede pactar solo en moneda de curso legal, pesos argentinos, ¿sí? Ahora, ¿por qué se habilita el pacto en moneda de curso extranjero? ¿Sí? No es que se pacte en moneda de curso extranjero, sino que se considera a la moneda de curso extranjero una cosa mueble. Estaríamos asegurando una cosa mueble. Y cuando se establece ello, se establece que al momento de devolución, el deudor podrá devolver el dólar, como se ha pactado, o podrá devolver la moneda de curso legal de acuerdo a la cotización del Banco Nación al momento del efectivo pago, ¿sí? Es decir, estaría habilitado, porque lo que se habilita es que se me devuelva a mí como acreedor, no los dólares, sino lo necesario para adquirir esos dólares, ¿sí? Obviamente ahí están todas las discusiones de existe el cepo cambiario, entonces, ¿cómo hago para comprar esos dólares? Tendría que ir al mercado negro y el código solo me habilita lo lícito, por ende me estaría habilitando la adquisición de esos dólares en el mercado oficial. Ahora bien, dijimos que había un artículo más con respecto a la especialidad, que es el artículo 2190, llamado defectos de la especialidad. Y dice el 2190. La constitución de la garantía es válida aunque falte alguna de las especificaciones del objeto o del crédito, siempre que se la pueda integrar de acuerdo al conjunto de enunciados que tiene el acto constitutivo. ¿Qué dice el 2190? A ver, el 2190 viene en realidad aparece en el Código Civil y Comercial, en el Código de Leyes no existía, aparece a través de un fallo, ¿sí?, que es el fallo, si mal no recuerdo, Alvarado con Trichard y Banco Nacional de Santa Fe sobre tercería de mejor derecho. Es un fallo que es el 2769 de la Corte Suprema de la Justicia Nacional, en donde establece que el principio de especialidad podría no cumplirse, siempre especialidad en cuanto al objeto, en cuanto al crédito, siempre que del conjunto de enunciados que surja en el contrato constitutivo se pueda determinar de todas maneras el crédito o se pueda determinar de todas maneras el objeto. Vamos a un ejemplo. Supongamos que el crédito, recordemos, el objeto dice, bueno, hay que determinar el inmueble porque es una hipoteca. ¿Cómo hay que determinarlo? Bueno, hay que determinarlo con nomenclatura catastral, medida, lindero, colindancias, titulares, demás circunstancias registrales que individualicen el objeto, ubicación geográfica. Supongamos que en el mutuo se establece, en el mutuo hipotecario, en el contrato constitutivo del derecho a la garantía, se establece, bueno, cláusula, descripción del objeto, ¿no? Y se empieza a describir el objeto. Se pone la nomenclatura, se ponen las medidas, no se ponen las colindancias, ¿sí? Estaremos incumpliendo el carácter esencial de la especialidad, no se ponen las colindancias, pero se ponen los demás datos. Con la nomenclatura, los linderos y las demás constancias registrales, sobran los conjuntos de enunciados para individualizar de todas maneras el objeto. De esta manera se estaría cumpliendo. Es decir que
cuando se habla de defectos de la especialidad, estamos hablando de que casos excepcionales, en los casos que en el conjunto de enunciados que tenga la cláusula, aún de todas maneras se determine el objeto, ¿sí? De esta manera, llegamos al último carácter, un carácter que es natural. El carácter natural se llama indivisibilidad y lo encontramos en el 2191. De esta manera, cerramos los caracteres esenciales y pasamos al carácter natural. Es natural porque esté pactado o no, todos los derechos reales de garantía lo tienen. Carácter natural, ¿qué es la indivisibilidad? Dice el 2199, que los derechos reales de garantía son indivisibles. ¿En qué términos? No se pueden dividir. ¿Qué es lo que no se puede dividir? Lo que no se puede dividir es, no se puede dividir el objeto que garantiza el crédito ni el crédito en sí. Dice el 2191, la indivisibilidad consiste en que cada uno de los bienes afectados a una deuda y cada parte de ellos están afectados al pago de toda la deuda y de cada una de sus partes. El acreedor, ¿sí? Es decir que el acreedor puede, cuando tenga que ejecutar, supongamos que un crédito se compone por 100.000 pesos dividido en cuotas de 10.000 pesos. Si yo pago 9 cuotas como deudor, queda una de 10.000, el acreedor puede ejecutar toda la garantía, aunque una parte de la garantía cubriría esos 10.000 pesos. Es decir, que no se puede dividir la garantía. Esto significa, mientras se deba algo, la garantía subsiste íntegramente, ¿sí? Ahora, las partes podrían pactar apartarse de este principio y dividir la garantía. ¿En qué sentido? Que se diga, bueno, en el caso de que si se entregan dos objetos en garantía de un crédito, si con la mitad, ¿sí? Si se pagó más de la mitad del crédito, la otra mitad, ¿sí? Podría solo estar garantida por uno de los objetos y así cancelarse, lo que llamamos cancelación parcial, y así liberarse uno de los objetos. Es decir, liberar, en vez de dos inmuebles que garanticen todo el crédito, que un inmueble garantice lo que esté restando. Pero eso tiene que estar pactado de antemano en el acto constitutivo. La otra posibilidad que se da es que en la ejecución el juez pueda dividir la garantía. ¿De qué manera? El juez lo puede dividir a petición de las partes, siempre que haya un acreedor, siempre que el acreedor o el deudor funden debidamente, y el juez podría o no otorgarlo, esto de la liberación parcial del objeto, o el juez, y tiene, la jurisprudencia le ha permitido, que el juez saque en orden de prelación y prioridad los objetos que quieran salir de subasta. Supongamos que en la ejecución el juez tiene 4 inmuebles para sacar a subasta. Se plantea la indivisibilidad, tiene que sacar los 4 inmuebles a subasta. La jurisprudencia ha permitido que el juez ordene esos inmuebles y diga, primero sale este inmueble a subasta y progresivamente saldrá el segundo, el tercero, el cuarto. ¿Para qué? Para que si con esto se cubren todas las deudas que tiene el crédito, se puede dividir y no tener que sacar los 4 inmuebles a subasta. De esta manera hemos llegado al final de este primer video, que son disposiciones comunes a los derechos de garantía, en donde vimos los caracteres esenciales y el carácter natural. En el próximo video continuaremos con las disposiciones comunes a los derechos de garantía y nos centraremos en las facultades que tienen las partes.